Red Solidaria, Década contra la Impunidad, Mujeres México, Justicia para Madres e Infancia, Madres Libertarias y Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, Asociación Civil. Por parte del Estado mexicano se encuentra presente la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, subsecretaria Gómez Saracíbar, a quien agradecemos la presencia. También se encuentra presente la coordinadora de orientación a las mujeres de la Secretaría de las Mujeres, doctora Medrano Esquivel, el embajador Alejandro Encinas, representante permanente de México, y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, César Villanueva Esquivel, a quienes les agradecemos. Los tiempos de las audiencias serán las siguientes. Primero tendrá 20 minutos la sociedad civil para hacer su presentación y luego 20 minutos el Estado. La comisión tomará la palabra y les devolveremos a las partes en tiempos similares para hacer los comentarios y las devoluciones. Entonces, esta audiencia está siendo convocada por la comisión para conversar sobre la utilización de la violencia sexual, incluyendo violación y abuso sexual, por parte de los agresores, como instrumento de dominación, castigo y sometimiento, tanto contra las mujeres víctimas de violencia vicaria como contra sus hijos e hijas, y el escalamiento del riesgo de femicidio para las mujeres en contexto de violencia vicaria. Con esta introducción, entonces, les paso la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Agradecemos. Haré la presentación rápida de la Asociación Civil. Somos Red Solidaria Década contra la Impunidad y junto con las colectivas Mujeres México, Justicias para Madres e Infancias, Mujeres Unidas Jalisco, Madres Libertarias y la Organización Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos, damos inicio a la intervención. Haremos una presentación rápida de cada una. Por favor, chicas. Blanca Estela Paredes Hernández, integrante de la Red Década contra la Impunidad, presidenta de Mujeres Unidas Jalisco, y me acompaña Gabriela Pablo Saucedo, soy vocera de la colectiva Madres Libertarias. Elisa María Saldívar Barcelata, soy vocera de Justicia para Madres e Infancias. María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de Red Solidaria Década contra la Impunidad. Gracias. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, las organizaciones peticionarias agradecemos a la Comisión el otorgamiento de esta audiencia pública temática sobre violencia vicaria en México, primera en su naturaleza ante el sistema interamericano. La presente intervención expone los elementos de derecho convencional, jurisprudencial y comparado que permiten calificar jurídicamente la violencia vicaria. Documenta el patrón de una actuación de las instituciones del Estado frente a ella y somete a la Comisión a un conjunto de solicitudes concretas que se enunciarán al cierre. La violencia vicaria como categoría autónoma de violencia de género. Este concepto, conceptualizado en el 2012 por la psicóloga clínica y perita judicial argentina Sonia Vaccaro. Es la violencia que se ejerce sobre hijas e hijos y sobre las personas más cercanas queridas por la mujer, con el propósito deliberado de herirla a ella y de forma indirecta a la madre, que es la víctima principal. Pero el daño se inflige por interpósita persona o utilizando a las hijas e hijos. La propia Sonia Vaccaro ha explicado que el agresor recurre a esta modalidad porque sabe que dañando a las hijas o hijos es una garantía que va a dañar a las mujeres, de la cual jamás se van a recuperar las mujeres. Esta conceptualización es jurídicamente relevante porque desplaza el análisis desde el plano del conflicto familiar privado hacia el de la violencia de género estructural y continua, con las obligaciones reforzadas de la debida diligencia que impone el numeral 7 de la Convención Belén do Pará. La calificación errónea del fenómeno por jueces, fiscales, peritos, constituye en sí misma una primera forma de omisión estatal, pues impide activar el estándar reforzado de campo algodonero, sentencia dictada contra el Estado mexicano hace años. Sus manifestaciones documentadas comprenden de una manera no exhaustiva desde una amenaza hacia las madres con separarla o quitarle a sus hijas o hijos, la sustracción, retención ilícita o la incomunicación de hijas e hijos respecto de la madre,
la instrumentalización del sistema de justicia como mecanismo de hostigamiento y control mediante la multiplicación de procedimientos paralelos que agotan los recursos económicos, emocionales de las víctimas. Coinciden con el patrón descrito como Darbo: negar, atacar, invertir los papeles de víctima y agresor, terminando las víctimas siendo las imputadas. Y respecto a la violencia institucional y la violencia de procesos a los que se llena a las mujeres para poder acabar con ellas o con sus ganas de seguir adelante. Invocación instrumental de la alineación parental, carente de validez científica, consolidada para invertir una carga de la prueba contra las madres denunciantes, haciendo esto una violencia procesal larga en el camino de las madres. Manipulación psicológica o daño físico a las infancias para causar sufrimiento a la madre e incumplimiento derivado de las obligaciones alimentarias, o utilizando la separación o sustracción de los hijos para impedir el alcance del pago de las obligaciones alimentarias. Lo último que llamamos como la antesala del feminicidio, feminicidio vicario, la privación de la vida de hijas e hijos como manifestación extrema de destructuración dirigida contra la mujer, que exige el reconocimiento como categoría agravada dentro de la tipología de feminicidio. El estándar de campo algodonero responde a un supuesto determinado. El Estado que omite prevenir, investigar y sancionar la violencia cometida por un particular en un contexto de riesgo conocido o cognoscible. Ese estándar es aplicable a la violencia vicaria, pero resulta insuficiente para describirla en su integridad. La violencia vicaria presenta una particularidad estructural que solicitamos a la Comisión considere de la manera expresa. El agresor no elude el sistema de justicia, lo emplea. Actúa a través de actos jurisdiccionales, ministeriales y periciales formalmente válidos. Cada procedimiento paralelo admitido a trámite, cada diferimiento injustificado, cada orden de convivencia no ejecutada, cada dictamen pericial construido sobre la alineación parental y cada carpeta abierta contra la madre denunciante son actos de órganos del Estado que materializan este daño. De ello se sigue que la responsabilidad internacional del Estado no se agota en la omisión. Se configura en dos planos concurrentes: el incumplimiento del deber de la garantía del artículo 1.1 de la Convención Americana y el artículo 7 de Belém do Pará, y la conducta activa del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los servicios periciales, que al calificar el fenómeno como conflicto privado y sostener valoraciones estereotipadas, incorpora el aparato estatal a la ejecución del daño. Es violencia institucional en el sentido del artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto es, conforme a la propia legislación mexicana. Procede además considerar el umbral del artículo 5.2 de la Convención, el sufrimiento deliberado, sostenido durante años mediante la separación forzada del vínculo materno-filial y agravado por participación u omisión de los órganos estatales, es susceptible de alcanzar el umbral de trato cruel e inhumano, conforme al estándar aquiescencia fijado en el caso López Soto y otros versus Venezuela. Existen en México casos documentados con madres con 6 años o más sin ver a sus menores hijos, pese a resoluciones judiciales favorables que ninguna autoridad ejecuta. Magnitud del fenómeno en México y omisión estadístico registral. A la fecha, no existe un registro nacional oficial y unificado que permita cuantificar el número de mujeres y de niñas y niños y adolescentes víctimas de violencia vicaria en México. Esta ausencia constituye en sí misma un incumplimiento autónomo del deber de debida diligencia en su componente de prevención, pues impide al Estado conocer la realidad que está obligado a atender, diseñar política pública con evidencia, medir el impacto de la reforma del 2024 y rendir cuentas ante los mecanismos interamericanos de supervisión, incluido el MESECVI.
En ausencia de dato oficial, distintas fuentes documentan parcialmente la magnitud del fenómeno con advertencia sobre su falta de comparabilidad metodológica. Nuestras compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria han documentado que a marzo de 2026, más de 5.286 casos de mujeres que viven violencia vicaria, correspondientes a aproximadamente 11.100 niñas, niños y adolescentes. También la Red Nacional de Refugios documentó en 2025 que al menos 1 de cada 10 madres que ingresó sola a un refugio fue porque sus hijos e hijas fueron sustraídos por el agresor. Frente a los 5.286 casos documentados por la Organización de la Sociedad Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó el acompañamiento de 150 mujeres durante 2020, dato que no ha sido actualizado. Esa disparidad no expresa una discrepancia entre las fuentes, expresa la inexistencia de un sistema estatal de registro, un Estado que desconoce la dimensión de un fenómeno que su propia legislación reconoce desde enero de 2024 y que no está en condiciones de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de prevención. La criminalización de las madres denunciantes. Sometemos a la Comisión un hallazgo que trasciende la falta de protección estatal. En México, el sistema penal no solo omite proteger a las madres víctimas, sino que opera activamente en su contra. Conforme a la documentación del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, más del 90% de las madres que integran esa organización está o ha estado sujeta a una denuncia penal. El 88% enfrenta trámites iniciados por el agresor. El 57% ha sido denunciada por violencia familiar, con el efecto procesal de trasladar la guarda y custodia al denunciante. El 62% identificó pruebas simuladas y el 71% reportó violencia institucional. La inversión de los papeles de víctima y agresor no ocurre aquí en plano del discurso. La formalizan órganos del Estado mediante la admisión y el trámite de estas denuncias y la exigencia de las madres de cumplir ante ellas. Existe además un vínculo causal directo entre el defecto de técnica legislativa reconocida por la Suprema Corte y la criminalización de las víctimas, al no definirse los elementos objetivos y subjetivos de la conducta ni acotarse el sujeto activo conforme a la naturaleza de género del fenómeno. La figura ha comenzado a invocarse contra las propias madres. Un ejemplo de esto es que en enero del 2026, una mujer fue vinculada a proceso por violencia vicaria en Coahuila, pese a mantener la guarda y custodia de sus hijos por determinación previa de un juez familiar. Las ministras y el ministro que votaron en contra de la validez de las disposiciones impugnadas en la acción de inconstitucionalidad 57-2024 habían advertido que la ausencia de una tipificación clara abre la puerta a la arbitrariedad judicial. La advertencia se materializó en menos de 4 meses. A ello se suma la obstrucción en sede ministerial. Durante 2026 se ha documentado públicamente la anulación de carpetas de investigación por violencia vicaria en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la exclusión de la retención de menores y del incumplimiento alimentario de las indagatorias y la calificación de las denunciantes como madres problemáticas por el personal obligado a investigar. El resultado es que denunciar genera en la práctica un riesgo de imputación penal para quien denuncia, con vulneración de los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana y del artículo 7 de Belém do Pará. La repercusión de esta violencia en nuestros hijos, en nuestras hijas, en estos niños, estas niñas y adolescentes, y el uso desviado del interés superior de la niñez. Aunque la violencia vicaria se dirige instrumentalmente a dañar a la madre, a las niñas, a los niños y a los adolescentes involucrados, no son víctimas indirectas o colaterales. Sufren daños autónomos y en numerosos casos irreversibles. La propia Sonia Bácaro, quien fue quien acuñó esta definición de violencia vicaria, al exponer ante integrantes de la Suprema Corte en octubre del 2022, precisó que la violencia vicaria implica en sí misma una de la forma de maltrato infantil. Sus efectos comprenden cuadros
de desconfianza, de ansiedad, episodios depresivos que pueden manifestarse de manera diferida en la vida adulta, exposición a abuso físico, psicológico o sexual, y en su forma alterna la pérdida de la vida en manos del progenitor y del agresor. Estamos hablando y estamos frente a una tortura, no solamente para nosotras las mujeres, sino también para nuestros hijos. Frente a esta afectación por parte del Estado, se debe de invocar el verdadero interés superior de la niñez. Solicitamos a la Comisión que se examine cómo se aplica este principio en los hechos. El interés superior de la niñez es un derecho sustantivo y es una regla de procedimiento, no una fórmula. La Corte Interamericana lo procesó en la opinión consultiva OC 17/02. No puede invocarse de manera abstracta para legitimar decisiones que en los hechos vulnere otros derechos de la niña, el niño o de la madre. Los reiteró en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, el establecer que una determinación sobre guardia y custodia no puede fundamentarse en la especulación ni en la presunción del daño futuro, sino se debe de acreditar el daño concreto, real y probado, y lo confirmó en el caso Ramírez Escobar y otros contra Guatemala. El señalar que la separación sin evaluación individualizada constituye una injerencia en la vida familiar. En México, el principio opera en sentido inverso. Se invoca para separar a las niñas y los niños de la madre que denuncia la violencia sobre la base de la llamada alienación parental, una noción sin validez científica consolidada cuya erradicación de los procedimientos de custodia ha sido solicitada a la Relatoría Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Este órgano de seguimiento de Belém do Pará, para la cual el Estado mexicano rinde cuentas, señala en el pronunciamiento conjunto con la Relatoría Especial como una figura utilizada de manera ilegítima contra las mujeres. También se ha analizado la observancia del artículo 12 de la Constitución sobre los derechos del niño. En los procesos documentados, las niñas, niños y adolescentes no son escuchados de manera directa, especializada y libre de presiones. El principio ha sido deslindado a no escuchar los hechos en realidad como fundamento formal de la desprotección, y en ocasiones, si son escuchados, son completamente ignorados. La omisión legislativa, alcance real de la reforma de 2024 y exhorto incumplido. El decreto que reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2024. Es indispensable precisar su alcance real. El artículo 343 ter del Código Penal Federal no crea un tipo de penal autónomo, sino que dispone de las penas del delito de violencia vicaria. Dentro del artículo 343 bis, se aumentaron hasta una tercera parte cuando se comete este delito a través por interpósita persona. La modalidad de violencia de género que hoy examina esta comisión subsiste en el orden penal federal como circunstancia agravante de otro delito. Descripción típica propicia ni elementos objetivos ni subjetivos definidos. Es decir, no está como un delito autónomo, sino como un agravante o una fracción dentro de la legislación. Magda. Solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con fundamento en los artículos 41 de la Convención Americana, el 18 del Estatuto, 58 y 62 del Reglamento de la Comisión, las organizaciones
peticionarias solicitan respetuosamente, primero, que la Relatoría sobre Derechos Humanos de las Mujeres y la Relatoría sobre Derechos Humanos de la Niñez elabore un pronunciamiento conjunto que fije los estándares internos aplicables a la violencia vicaria, reconociéndola como una modalidad autónoma de violencia de género y precisando el estándar de evaluación individualizada exigible en toda decisión sobre guardia, custodia y convivencia. Segundo, que se solicite al Estado mexicano información verificable sobre las medidas adoptadas por el Congreso de la Unión en cumplimiento del exhorto de la Suprema Corte sobre el número de carpetas de investigación, vinculaciones a proceso y sentencias por violencia vicaria desde enero del 2024. Desagregadas por entidad federativa y por sexo de las personas imputadas, sobre el número de mujeres denunciadas, procesadas y privadas de la libertad por denuncia, presentadas por sus agresores, sobre la cobertura efectiva de protocolos de identificación y evaluación de riesgo y sobre todo el presupuesto etiquetado a esta modalidad de violencia. Hay que recordar que en México la fabricación de falsos culpables está presente y obviamente está presente también en el tema de violencia vicaria, es la constante. Tercero, que la violencia vicaria se incorpore como eje específico de análisis en el capítulo correspondiente a México en el informe anual de la Comisión. Cuarto, que se recomienda al Estado mexicano la creación de un registro nacional único, público y desagregado de denuncias, investigaciones, procesos y sentencias en materia de violencia vicaria con metodología homologada y publicación periódica. Quinto, que se recomienda al Estado mexicano una armonización legislativa que tipifique la violencia vicaria como un delito autónomo, con elementos precisos y sujeto activo delimitado conforme a la naturaleza de género del fenómeno, que reconozca a las niñas, niños y adolescentes como víctimas directas y no como instrumentos y que establezca mecanismos uniformes de protección civil en todas las entidades federativas. Muchas gracias. Después van a tener un tiempito para terminar de completar. Le voy a pasar entonces la palabra por 20 minutos al ilustre Estado mexicano. Buenos días, señores y señoras comisionadas, relatoras especiales y a la secretaria adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es César Villanueva Esquivel. Me he incorporado recientemente a la Cancillería mexicana como Director General de Derechos Humanos y Democracia. Asumí esta tarea con el firme compromiso de seguir avanzando en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos. México reconoce el valor de estos espacios de diálogo constructivo con la sociedad y reitera su disposición de colaboración permanente con esta comisión. Quisiera pedirle atentamente al embajador Alejandro Encinas Rodríguez, representante permanente de México ante la OEA, que continúe la participación del Estado mexicano. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre del Estado mexicano, saludo a las organizaciones de la sociedad civil solicitantes de esta audiencia y a las mujeres sobrevivientes de violencia vicaria que nos acompañan de manera presencial y remota. México agradece este espacio de diálogo y reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Hablar de violencia vicaria nos obliga a refrendar los compromisos asumidos como Estado parte de la Convención Belén do Pará y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Una de las prioridades de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido reforzar la institucionalidad para combatir la violencia contra las mujeres. Por ello se creó la Secretaría de las Mujeres, hoy representada en esta delegación en la audiencia. Honorable Comisión, acudimos a esta audiencia con la voluntad de presentar los esfuerzos multidisciplinarios que México ha alcanzado en el reconocimiento y atención de la violencia vicaria y abiertos al escrutinio para identificar los desafíos pendientes en el combate a la violencia de género. Cedo el uso de la palabra a la Secretaría de las Mujeres. Señoras y señor comisionado, buenos días. Magda, Elisa, Gaby, Blanca, Yetse. Soy Ingrid Gómez Aracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, de la primera Secretaría de Mujeres de México.
El 15 de noviembre del 2024 se publicó la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que eleva a rango constitucional el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva, a la igualdad salarial y a una vida libre de violencias. Con esta reforma se traza una ruta hacia la igualdad sustantiva, reconociendo que persisten desigualdades históricas. No todas las mujeres viven las mismas condiciones, pues factores como la pertenencia a un pueblo indígena, la orientación sexual o la discapacidad inciden en la desigualdad entre mujeres y frente a los hombres. El combate a la violencia vicaria ha avanzado a través de su reconocimiento normativo mediante la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que la tipificó y describió sus modalidades, desde las amenazas, la ruptura del vínculo materno-filial y el alargamiento de procedimientos judiciales hasta la sustracción de niñas, niños y adolescentes, el filicidio o la inducción al suicidio, y después la tipificación del delito en el Código Penal y la modificación del Código Civil en el capítulo de patria potestad, para que su comisión sea causa suficiente de la pérdida de esta. Reformas que se replicaron en códigos penales y civiles locales y federal, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la Ley General y en 29 leyes locales de acceso que reconocen la violencia vicaria como un tipo de violencia contra las mujeres. Entendemos la violencia vicaria como cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas y o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabita en el mismo domicilio. A través de conductas concretas como amenazar con causar daño a los hijos e hijas, ocultar, retener o sustraer hijas e hijos, utilizar a los hijos o a las hijas para obtener información sobre la madre, promover violencia psicológica que descalifique la figura materna, interponer demandas falsas para quitar guarda y custodia o condicionar el cumplimiento de alimentarias. La Secretaría de las Mujeres ha acompañado 117 casos de violencia vicaria entre octubre del 2024 y julio del 2026. El 66% recibió atención jurídica y el 26% fue canalizado a otras instancias, mientras que el 43% se encuentra en seguimiento activo. Los motivos más recurrentes son la restitución de hijas e hijos y los procesos de guarda y custodia, que en conjunto representan una cuarta parte de los casos, seguido de las denuncias por sustracción. La Secretaría de las Mujeres también ha fortalecido una red integral de atención para responder a las diversas manifestaciones de la violencia vicaria. A través de la línea 079 opción 1 se brinda orientación jurídica, contención emocional y canalización de servicios especializados las 24 horas del día. Asimismo, la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, integrada por 1,200 abogadas, ofrece asesoría jurídica gratuita y acompañamiento en procesos legales relacionados con custodia, pensiones y patrimonio. De manera complementaria, los 1,001 centros denominados Libre en las 32 entidades federativas brindan atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Contamos con 85 centros de justicia para mujeres que ofrecen servicios integrales e interinstitucionales, y 90 refugios especializados garantizan protección y atención integral a mujeres, así como a sus hijas e hijos ante situaciones de riesgo. Se fortaleció el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Ahora es encabezado por la presidenta Sheinbaum y con la participación de las y los gobernadores del país, colocando el combate a las violencias como una prioridad del Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales. Adicionalmente,
el Programa Nacional Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, contempla medidas específicas en materia de violencia vicaria, como la armonización de los marcos normativos para incorporar medidas de protección de niñas, niños y adolescentes. En particular, destaco lo relacionado a la recuperación de infancias en contextos de violencia vicaria, actualización de protocolos de investigación pericial, ministerial y policial, así como promover la armonización de los tipos penales de violencia vicaria y fortalecer la detección, acompañamiento, investigación y sanción de la violencia vicaria. Estas acciones son fundamentales porque permiten atender la violencia vicaria desde una perspectiva integral como se debe, reconociendo que sus hechos trascienden un solo ámbito y se expresan mediante diversas formas de violencia, particularmente la psicológica, la económica y la patrimonial. Por eso, su atención requiere una respuesta articulada que combine mecanismos de detección temprana, acompañamiento jurídico, atención psicológica y social, así como medidas de protección para salvaguardar la vida, la seguridad y los derechos de las víctimas. En el ámbito de la impartición de justicia, el Poder Judicial de la Federación destaca que, dado que los casos de violencia vicaria se judicializan mayoritariamente a nivel estatal mediante juicios familiares o procesos penales por delitos vinculados a la violencia familiar, el Poder Judicial de la Federación concentra su actuación en los juicios de amparo directo e indirecto, así como en procesos penales por el delito de violencia familiar, conforme al capítulo 8 del Código Penal Federal. En los últimos 5 años, los órganos jurisdiccionales federales han conocido de 269 juicios de amparo indirectos relacionados con violencia familiar, 46 de ellos vinculados con violencia vicaria, 5 con violencia ejercida a través de interpósita persona y 218 en contra de medidas u órdenes de protección a víctimas de violencia familiar o violencia vicaria. En las causas penales en trámite ante los centros de justicia penal federal se identificaron asuntos por violencia familiar. En términos del artículo 343 ter. 2 del Código Penal Federal, radicados en la Ciudad de México, Nayarit, Puebla, Veracruz y Jalisco, con personas imputadas por violencia familiar o violencia familiar equiparada. De conformidad con el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pueden otorgar medidas u órdenes de protección tan pronto tengan conocimiento de un hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, a fin de impedir que la persona agresora tenga contacto directo o por interpósita persona con la víctima. Asimismo, pueden otorgar medidas cautelares a las víctimas de delitos de violencia familiar de conformidad con el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, el órgano de administración judicial brinda asesoría jurídica a través del Instituto Federal de la Defensoría Pública, el cual ha brindado servicios a mujeres víctimas de violencia vicaria, destacando que, como resultado de uno de los casos, el Instituto Nacional de Migración autorizó el trámite migratorio de una mujer guatemalteca por razones humanitarias. Finalmente, el órgano de administración judicial, a través de la Escuela Nacional de Formación Judicial, impartió 22 actividades académicas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres, la perspectiva de género, el acceso a la justicia, la protección integral de niñas, niños y adolescentes y la aplicación de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Me permito dar la palabra a la doctora Irma Leticia Flores, que está en México y emitirá el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Continuamos. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha sostenido 2 criterios fundamentales sobre violencia vicaria.
El primero, derivado del análisis de acciones de inconstitucionalidad promovidas entre 2022 y 2025, sostiene que la violencia vicaria exige un régimen específico de protección para las mujeres y sus hijas e hijos, con un tratamiento diferenciado que instrumente mecanismos reforzados de protección frente a este tipo de violencia. Así, las modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que reconocen la violencia vicaria como un tipo de violencia de género dirigida a dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, responden a una finalidad constitucional y convencional legítima: la obligación del Estado de adoptar medidas reforzadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Del análisis de esas acciones de inconstitucionalidad, el Pleno ha sido consistente en señalar que el reconocimiento de la violencia vicaria en los códigos penales no incurre en doble tipificación respecto del tipo de penal de violencia familiar. Esto es de especial relevancia, pues fue precisamente la instrumentalización de las hijas e hijos y de otras personas cercanas a las mujeres lo que impulsó la tipificación de esta conducta, problemática que se presentaba con especificidades que el delito de violencia familiar no lograba visibilizar. Asimismo, al analizar la acción de inconstitucionalidad 163/2022, el Pleno determinó la constitucionalidad de incorporar el concepto de violencia vicaria en una ley especializada de protección a las mujeres, por responder a esa misma finalidad constitucional y convencional legítima. El reconocimiento de la violencia vicaria es una acción legislativa de protección reforzada hacia un grupo históricamente discriminado. En conclusión, la Corte ha confirmado la constitucionalidad del tipo penal de violencia vicaria y su finalidad de proteger a las mujeres frente al uso instrumental de sus hijas, hijos o personas cercanas para causarles daño. El segundo criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia es privilegiar el interés superior de la niñez y evitar decisiones basadas en categorías o estereotipos que invisibilicen situaciones de violencia o desacrediten los dichos de niñas o adolescentes. En la resolución del amparo directo 2798 del 2025, el Pleno de la Suprema Corte determinó que las autoridades jurisdiccionales que resuelven asuntos de niñas, niños y adolescentes relacionados con violencia vicaria deben considerar todos los elementos que permitan precisar el ámbito de protección requerido, su opinión, sus necesidades físicas, afectivas, emocionales y educativas, su edad, sexo, género y personalidad, los daños padecidos y la posibilidad de que sus progenitores respondan a estas necesidades. Por tanto, las autoridades deben determinar las medidas específicas del caso concreto e identificar adecuadamente el tipo de violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en una dinámica de violencia vicaria, lo cual permite visibilizar tanto la violencia que enfrenta la madre como las violencias específicas que viven sus hijas e hijos para atenderlas correctamente. Por ello, se determinó fundamental recabar la opinión de niña, niño o adolescente involucrado para conocer sus deseos, sentimientos y perspectivas. En conclusión, los criterios de la Suprema Corte reconocen la utilización del sistema judicial como mecanismo para ejercer violencia vicaria y han incorporado criterios sobre protección reforzada, acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, juzgar con perspectiva de género e infancia, valoración probatoria diferenciada, medidas de reparación y la obligación de las autoridades de identificar indicadores de esta violencia. Todas las sentencias de las que derivan estos criterios constituyen precedentes obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales del país, conforme al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 222 y 223 de la Ley de Amparo. Soy Omar García Cervantes, director general de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como muestra de avances alcanzados, el 7 de noviembre de 2024 se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el Acuerdo 10-2024, mediante el cual se creó la Agencia de Investigación de Delitos de Violencia Vicaria, adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. La creación de esta agencia respondió a la necesidad de contar con un órgano especializado que concentrara la investigación de estas conductas, favoreciendo criterios homogéneos de actuación ministerial, una investigación integral de los hechos y una atención diferenciada a las víctimas conforme a los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impulsó la consolidación operativa de este modelo dentro de la unidad 14 de la Agencia 75C para concentrar, analizar y depurar las investigaciones de violencia vicaria
con las áreas que conocen de violencia de género y familiar y responde a una lógica funcional para garantizar investigaciones integrales, dado que la violencia vicaria suele coexistir con otras manifestaciones de violencia. La agencia está facultada para investigar el delito, realizar búsquedas de antecedentes ministeriales e institucionales, identificar investigaciones relacionadas, atraer o acumular carpetas cuando procedan a coordinar diligencias con otras áreas de la Fiscalía General y respecto a la búsqueda y localización de personas cuando existan elementos que permitan presumir su desaparición, se da vista a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas. En suma, la Fiscalía ha fortalecido la atención de los casos de violencia vicaria mediante un modelo especializado que incorpora debida diligencia, perspectiva de género, enfoque diferenciado, protección integral de las víctimas e interés superior de la niñez. Finalmente, esta delegación agradece las amables atenciones de esta comisión para abordar la situación e impacto de la violencia vicaria y las acciones que el Estado mexicano ha emprendido para atenderla. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes, tanto de la representación como de las señoras y señores comisionados. Muchísimas gracias a ambas partes por el uso del tiempo y por las informaciones aportadas. Es momento ahora para que la comisión haga algunas preguntas o algunos comentarios. Le voy a dar primero la palabra a la relatora de Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana, comisionada Marion Vélez. Yes, thank you, Madam President. And I firstly would like to thank the civil society organization, Solidarity Network, Decade Against Impunity, for requesting this very, very important and significant hearing on vicarious violence. And I'd like to thank the government for its responses. And I'd like to go back to civil society just to say that I note that that you have highlighted that the Commission has not addressed two aspects of this vicarious violence. One, sexual violence as an instrument of vicarious violence, and the risk of femicide. And so I am really pleased with this hearing to put forward some of the progress that we've had in the Commission on this issue, and to say that the Commission has been progressively incorporating this concept of vicarious violence into our analysis of gender-based violence under the Belém do Pará Convention that affects women and girls and adolescents in the region, including Mexico. And so in a press release issued on November 25th of 2023, in regard to preventing femicides requiring sustained and comprehensive efforts by states and all societies, the Commission noted that the state efforts to prevent femicides must address violence faced by women, girls, and adolescents within the family and intimate partner relationships, particularly domestic, sexual, and vicarious violence. And so on that occasion, the Commission defined vicarious violence in the ways that as a form of gender-based violence in which sons and daughters are manipulated to harm their mothers or caregivers. Further, in the 2025 annual report, we further noted the issue of vicarious violence as a crime. And we have also noted the use of precautionary measures and a case in Cuba in regard to vicarious violence. So we have been moving forward progressively in addressing this issue of vicarious violence as you have put forward. There are four areas that I just want to ask, in particular, the state party about, and that is the gaps in the federal codification of the general law on women's access to a life free of violence. I'd like to know about the federal criminal code and whether it is uniformly standardizing across the various jurisdictions every type of penalty in regard to legislative violence. My understanding is that a perpetrator of vicarious violence can move across state lines and therefore avoid or get a weaker penalty in some of the other jurisdictions. So what is the harmonization and codification across the entire federal jurisdiction? If I look briefly at the issue of minor children, my question is really about the treatment of minor children as autonomous, independent victims of vicarious violence.
and whether the state is gathering the direct testimony and perspective of minor children in order to ensure that custody and child disputes are dealt with in the best interest of the minor child, and that they are given the kind of direct psychological and emotional support that they need as independent victims of vicarious violence. In regard to the constitutional dispute around asymmetry, it is good to know that the Supreme Court has validated that asymmetric protection in regard to women is constitutional, given the disproportionate impact of vicarious violence on women, specifically in terms of domestic violence, which targets women. So, what I'd like to know about this validation of the asymmetricness of the law is, how is it unfolding, and is the Supreme Court's determination being validated across the whole federal jurisdiction in the various jurisdictions? That's really important. And the last issue I'd just like to look at is the issue of the abuse of the judicial system in regard to malicious civil suits, criminal complaints, or the amparo petitions that cut off child support, etc., by the perpetrators, or forced separations. Again, the Supreme Court gave a landmark ruling on all of this, of bad faith filings. But my question would be, how is this actually being enforced across the different jurisdictions in the Federation? And you spoke about mechanisms to do all of this, but it doesn't sound as though they are operational and moving forward. So those are some of the questions that I have, and I'd like to turn it back to the President. Thank you. Muchas gracias, comisionada Bettel. Le paso la palabra a la comisionada relatora para Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, comisionada Payá. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a la sociedad civil por traer este tema, por la amplia documentación, por la seriedad con la que lo abordan, y por supuesto también muchas gracias al Estado por su presencia, por sus respuestas tan puntuales, y también por la amplia documentación. Mis preguntas van a estar centradas sobre todo en el impacto para niños, niñas y adolescentes, en mi capacidad como relatora de la niñez. Como ustedes saben, el artículo 19 de la Convención Americana exige a los estados adoptar medidas especiales de protección respecto a los niños. Esa obligación, por supuesto, debe implementarse respetando también el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas involucradas. Teniendo en cuenta esta realidad, que a veces se puede expresar como una tensión, quisiera preguntarle al Estado, en los casos donde existen denuncias de violencia vicaria, de abusos contra niños y niñas y adolescentes, pero aún no existe una decisión judicial definitiva, ¿qué metodología de evaluación de riesgo utilizan las autoridades para decidir si corresponde mantener, restringir o suspender un régimen de convivencia o de custodia? O sea, en otras palabras, ¿qué elementos objetivos permiten proteger a los niños, niñas y adolescentes en este periodo? La segunda pregunta es para ambas partes. Y complementando una pregunta que creo ya realizó la comisionada Bettel, ustedes han señalado que muchas veces los niños no son escuchados, o que sus testimonios pueden ser descartados durante los procesos judiciales. Desde su experiencia, yo sé que ambos lo tocaron de alguna manera, pero ¿qué estándares, qué buenas prácticas permiten valorar adecuadamente la opinión y el testimonio de los niños, si conocen y tienen otras referencias que nos puedan dar, de manera que se proteja su credibilidad sin renunciar a las garantías propias de un proceso justo? La tercera pregunta es para la sociedad civil. Ustedes dieron datos muy preocupantes. Ustedes hablaron de un registro de al menos 11.100 niños afectados. Y ambas partes han sido muy conscientes y respetuosos al hablar de los daños irreversibles que la violencia en la niñez puede tener.
Me pregunto si ustedes tienen información sobre cómo está impactando la vida de estos niños, la información compartida por el Estado sobre eh, los nuevos mecanismos de acompañamiento psicológico y de otros tipos. Ustedes hablaron también del empleo de la violencia sexual. Si tienen cifras, si tienen datos, si tienen información que puedan compartir al respecto, se los agradecería mucho. Finalmente, al Estado, en adición a los números compartidos respecto a los casos acompañados por la Secretaría, también a los pronunciamientos de la Corte Suprema, que agradecemos, si podrían ofrecer información sobre el punto que hizo la sociedad civil sobre las mujeres privadas de libertad por denuncia, o en su defecto sobre algún mecanismo de revisión de casos, si eso existe, si lo tienen, si pueden compartir información al respecto. Y bueno, finalmente agradecería a ambas partes y sobre todo al Estado que remitir información sobre los protocolos de evaluación de riesgo utilizados por jueces, fiscalías, autoridades de protección de la niñez, así como cualquier tipo de evaluación de su eficacia. De nuevo, muchas gracias a ambas partes. Muchas gracias, comisionada. Le pregunto al comisionado Insanali si tiene algún comentario o pregunta. Thank you, Madam President. I'd like to thank the representatives of Solidarity Network for their very informative presentations on this subject of vicarious violence in Mexico. I also thank the representatives of the state for their openness to constructive dialogue in the framework of this hearing. And I recognize and welcome the steps taken by the state to address and combat vicarious violence against women and their children. I note in particular the legislative progress of the state aimed at recognizing and penalizing this form of violence. And in this context, I would like to ask the representatives of the state what lessons they might share with other countries in the hemisphere in terms of establishing the standard of proof for vicarious violence. Thank you. Secretaria Ejecutiva Adjunta. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Luego de saludar a la delegación de la sociedad civil, a la ilustre delegación del Estado, solamente dar como un punto de información y hacer dos preguntas. El punto de información es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra trabajando en la elaboración de un informe sobre acceso a la justicia en casos de violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. Entonces, esta audiencia es de la mayor relevancia para ese informe. El objetivo del informe es visibilizar el contexto actual de la situación del acceso a la justicia en casos de violencia y discriminación contra las mujeres con un enfoque de interseccionalidad. Y respecto de la relevancia del informe, pues busca fortalecer los estándares de debida diligencia estricta, los recursos judiciales efectivos, el respeto al debido proceso y las garantías de reparación integral, especialmente frente a violencias invisibilizadas como la violencia doméstica, la violencia vicaria y la violencia obstétrica. Entonces, relevar este informe. Y las dos preguntas que tenía se refiere a esa tensión que plantearon las solicitantes respecto del concepto o la práctica de violencia vicaria respecto de la alienación parental. Entonces, si pudieran profundizar un poco más sobre eso, esta misma comisión ha tenido audiencias sobre el tema de alienación parental, entonces sería bueno como aclarar. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que se plantea que dentro de las modalidades está la instrumentalización del sistema de justicia y cómo desde del Estado se puede tratar de neutralizar o prevenir esa instrumentalización cuando la misma Tribunal o Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia tan clara respecto de la violencia vicaria. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias. Como verán, tenemos muchas preguntas que enriquecen mucho el debate interno de la Comisión Interamericana. Yo, en la misma línea que mis colegas, advierto avances y, digamos, esta audiencia es un ejemplo
justamente porque hay un país que tiene una legislación específica. La sociedad civil nos está diciendo que hay errores, hay una tipificación errónea, una calificación errónea, están diciendo, por el lado de la justicia, de la ley, que están pretendiendo que en realidad, en lugar de ser un agravante, sea un tipo penal autónomo. Quiero precisiones sobre eso, por qué ustedes consideran que la legislación tiene problemas, pero sobre todo lo que nos están marcando es una errónea aplicación de la ley por parte de la justicia, ¿no? Una impunidad que de la justicia por parte de los agresores, que de alguna manera es convalidada. Pero la audiencia nos plantea un dilema, porque en esta audiencia está representado el Poder Ejecutivo, que es un gobierno que tiene una institucionalidad en derechos de las mujeres y que está reconociendo el problema, algo que no es habitual en esta región, una institucionalidad en derechos de las mujeres y un gobierno que reconozca el problema. Al mismo tiempo es un país que ha tipificado esto, entonces es un Congreso que también lo ha reconocido. Tenemos en la audiencia presente a la Suprema Corte y a la Fiscalía General, algo inusual en este tipo de audiencias. Entonces, digamos, la primera pregunta que yo tengo es por qué este diálogo tan rico para la Comisión Interamericana, sin lugar a dudas, no se lleva adelante en México, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que pueden enriquecerse en la legislación o en la aplicación de la ley por parte de la justicia si este diálogo se tiene en México. Entonces, esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver justamente con a las autoridades judiciales, si no pueden contestarnos en esta audiencia, por supuesto nos pueden contestar por escrito, pero quiero saber si hay fiscales o hay jueces o juezas sancionados por la aplicación errónea de esta normativa o por el abuso de la justicia por parte de los agresores, ¿no? La mejor forma de poner un coto a este uso espurio del sistema penal, pero sobre todo a favor de los agresores, es que quienes así lo permitan, como los jueces y los fiscales, sean sancionados. Entonces pregunto si hay algún juez o algún fiscal sancionado por esto. Tenemos 10 minutos para cada una de las partes. Comienzo con la sociedad civil, 10 minutos. Sí, obviamente hay muchas preguntas. Lo que no puedan contestar nos lo mandarán por escrito. Magda, si quieres haz tu intervención y después seguimos nosotras. Muchísimas gracias. Efectivamente, las respuestas puntuales las enviaremos por escrito. Quiero nada más como dar dos respuestas. Uno, sí es cierto que hay una Secretaría de la Mujer, sí es cierto que son bien lindas, bien simpáticas, pero también es cierto que no resuelven los problemas. También es cierto que las mujeres llegan y que las abogadas les dicen te vamos a hablar y después en forma fastidiosa dejan de hacerlo. Es decir, sí existe una secretaría, nos llevamos bien con la secretaría, pero no resuelve. Es omisa. Y además, esa es como una parte. La otra parte, la de los niños, que es muy, muy, muy importante, quiero decirles que sí, en México se violan gravemente los derechos a los niños porque no son escuchados y cuando son escuchados no de manera técnico-jurídica, legal, porque debe de estar el DIF, porque debe de estar la mamá y no hacen eso, agarran al niño, lo llevan y el niño ya viene alineado por el papá a responder y aunque haya pruebas psicológicas, son omisos a esas pruebas. Y quiero decir por último, en México se protege todavía el patriarcado. En México la justicia se inclina hacia los hombres. Y el resultado está aquí con las compañeras que están presentes que han sido víctimas de violencia vicaria. Yo le dejaría hasta ahí para que las compañeras puedan hacer uso de la palabra. Gracias. El Estado ha descrito con gran detalle la labor de la Secretaría de las Mujeres, pero la violencia vicaria no se produce por falta de servicios de atención, se produce dentro de los juzgados de lo familiar, en las carpetas de investigación. Lo que le compete al Estado es que debe de cumplirse la normativa, no de que nos puedan enseñar cuántos proyectos tienen en favor de las mujeres, sino que se ejecuten. ¿Y por qué venimos hasta aquí? Y esto no se dialogó en México. ¿Por qué hemos tenido mesas de trabajo en México
muchísimas veces. O sea, en estos 6 meses yo creo que hemos tenido como más de 10 mesas de trabajo donde las compañeras aquí presentes han tenido que gastar en vuelos, nos las han cancelado, nos las han reprogramado, porque a veces es más importante acompañar a nuestra señora presidenta de viaje que escuchar a las víctimas. También me gustaría contestar que con lo de las infancias, los psicólogos que atienden a los niños en México no están preparados, los tratan como adultos y muchas veces ya se sabe que los niños no dicen directamente cuándo fueron abusados. Entonces, al niño no externalizar cuándo, dónde y cómo fue abusado, es mentira, no pasa, no procede. México le hace falta mucha preparación por parte de psicólogos que también en su caso llegan a ser agresores, abusadores sexuales y llegan a ser corrompidos por los agresores paternos. Sí, hay menores de edad siendo abusados física, mental y hasta sexualmente en custodia de sus agresores y el Estado protege a estos hombres porque tienen poder, porque tienen alianzas o simple y sencillamente por patriarcado. Eh, las mu- eh, mm, y sobre la brecha en la codificación de las mujeres libres de violencia, está muy bonito en papel, pero no se aplica en México. Ni siquiera es necesario tanto presentar un informe, sino metiéndose en las redes sociales de las mismas mujeres que denuncian todos los abusos a las que han sido sometidas y que la policía las incita a no denunciar para bajar los índices de violencia en el país. Y no es necesario que un agresor, me gustaría aclarar, que un agresor se pase de un estado a otro para que la ley no aplique. El agresor puede quedarse dentro de su estado, dentro de su casa, porque el mismo estado lo protege. Voy a ceder la palabra a mis compañeros. Yo quiero contestarla de... Yo puedo contestar. ¿Puedo? Bueno, lo que quieras. No sé si se escucha ahí el micrófono, perfecto. Bueno, en el tema de cuándo los niños son escuchados, las mujeres que estamos aquí no tenemos cifras estadísticas. Las mujeres que estamos aquí somos mujeres que hemos vivido. Yo en lo personal tengo 5 años, 6 años tenemos en la violencia vicaria sin cesar, sin parar, sin haber cambiado aún que tenemos resoluciones ganadas donde el Estado a muchas mujeres nos dice restitución inmediata de los niños. Yo tengo 3 años que mis hijos no han llegado. Entonces, a eso vamos. Nosotras tenemos resoluciones y, bueno, ¿en qué momento los niños son escuchados? En muchos casos, y hablo como testigo, mis hijos fueron escuchados, gritaron, por favor, mi mamá, por favor, lloraban, berrearon, se arrastraban por toda el juzgado familiar y el juez dictó la custodia provisional a la mamá de él, ni siquiera al agresor. O sea, como para que vean como un poquito cómo se usa, ¿no? Después, el amparo. El amparo, buenísima institución. Yo la verdad, yo amo el amparo. En ocasiones nos favorece, en ocasiones también pues nos violenta debido a las relaciones que tienen los agresores con las autoridades. Sin embargo, bueno, el amparo, gracias al amparo, me dictaron esta restitución inmediata y aún así, después de esto, yo fui encarcelada 6 meses. ¿Por qué? Porque llevaron a mi hijo a declarar a un falso perito para decir que había sido abusado. Cuando a mí me encarcelan, posteriormente lo que hacen es pues buscar dónde están las pruebas, dónde está la testimonial, la pericial, dónde están los audios, videos, nunca existieron. Entonces, ese es el tipo de escucha que le dan a los menores, falsa. Gracias. Yo quisiera hablar un poco sobre hay una raíz en el problema con la ley y es que en México las leyes generalmente en el tipo penal te llevan a denunciar un hecho específico, modo, tiempo, lugar y no están hechas las denuncias para evaluar una violencia continua como es la violencia vicaria. La violencia vicaria es una tortura durante años, no solamente comienza con intentar salir de la violencia, sino que va escalando y ese tipo de acciones escaladas, esa violencia que es como una tortura psicológica, no constituye para el Ministerio Público quizás una violencia tan grande, ¿no? O sea, no llegamos golpeadas, no cada vez que vemos a nuestro agresor vamos a llegar golpeadas o vamos, o sea, sino que son acciones que para una te van destruyendo, te van mermando y que al intentar acceder a la justicia cada vez
más difícil porque las autoridades no escuchan, porque vamos enfrentando sesgos, porque vamos siendo criticadas por este tipo de violencia machista. Entonces muchas de esas carpetas resultan inútiles y las madres nos desgastamos en tratar de cumplir, ¿no? Esas investigaciones que no llegan a nada, ¿no? Eso es algo muy, muy difícil. Entonces, en ese sentido, pues sí, aunque tenemos ley vicaria, realmente hay letra muerta. La mayoría de los jueces no privilegian, o sea, en los juzgados de lo familiar no se defienden los derechos de la familia realmente, no los de los niños, no los de las mujeres, sino los de los agresores, ¿no? El derecho viene de esta tradición del derecho romano, del pater familias, sí es el derecho, ¿no? Y se cuida el derecho del Señor a seguir teniendo derechos sobre las mujeres. Y en ese sentido, la violencia vicaria, pues es difícil. Es un tipo también de colonialidad de las mujeres a través de nuestra maternidad. Nos expropian a nuestros hijos porque son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, ¿no? Y nos siguen manera, ¿no? También nuestra vida, nuestra libertad, nuestra integridad a través de procesos y litigios abusivos infinitos que no llegan a nada y solamente nos ponen en más riesgo de pobreza o de ser criminalizadas. Y eso sería todo. Gracias. Efectivamente, la falta de regulación que establece un estable, por ejemplo, en materia familiar, lo que no queda escrito en la ley, los jueces no pueden ir más allá de lo que está en la ley y en los códigos, ¿no? Entonces, si no está escrito tal cual y lo dejaron nada más así como una mención, ¿por qué no surge que sea o por qué es necesario que sea un delito autónomo y no un agravante? Porque se están vulnerando dos grupos, las infancias y las mujeres. Estamos hablando de una vulneración de doble grupo y la penalidad por ser un agravante que es tan baja, pues agresores bajo una salida alterna, una suspensión condicional, salgan de ello y lo cometan fácilmente o en 2 años lo vuelvan a cometer y así lo dicen ellos conforme una burla, ¿no? Entonces el hecho de que siga como un agravante y no como un delito autónomo, que no le abran un capitulado especial, eso carece para los impartidores de justicia a la hora de aplicar la ley, por eso no se materializa. De nada sirve hacer una reforma carente que no sigue la rigurosidad legislativa que esté apegada a los parámetros de nuestra Constitución mexicana como a los parámetros o instrumentos internacionales, el Tratado Belén do Pará. No se ha tomado en cuenta las políticas ni directrices que establece la CEDAW, han sido omisas para integrarlos dentro de esas reformas. En materia familiar igual solo la mencionan, pero no hay un capitulado. He platicado con diversos jueces en materia familiar y dicen, ¿cómo la aplico si nada más está mencionada? Y ellos solo pueden aplicar lo que está en la ley o a lo mejor en materia familiar interpretar. En materia civil no hay regulación alguna, ninguna. Entonces, ¿qué hacen los agresores para fortalecer la violencia vicaria? Coadyuvan con la violencia procesal. ¿Qué es lo que pasa? Porque efectivamente, como bien lo dijeron, no hay una unificación o no hay una regulación en todo el Estado mexicano, en el país. Entonces, estoy en un estado, me voy a otro estado porque ahí está regulado de manera distinta o la pena mínima, entonces me voy a una salida alterna, una suspensión y con eso me quito encima, pero esto provoca más violencia institucional y procesal hacia las mujeres y a las infancias. Yo les puedo decir de los casos que tengo cercanos de las mujeres colectivas o que se han llevado, de cada 10 casos de violencia vicaria, 4 son porque los agresores quieren ocultar un abuso sexual que se vivió. Muchas gracias. Le paso la palabra al Estado. Sí, muchas gracias. No solo agradezco las preguntas de las comisionadas y el comisionado, sino agradezco los comentarios de sociedad civil que nos han hecho. Quisiera centrarme en reiterar que uno de los propósitos que tiene el programa integral para atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en materia de violencia vicaria tiene que ver con promover la armonización, lo que han estado hablando Blanca, Elisa, Gaby, de los tipos penales de violencia vicaria y efectivamente fortalecer la detección, el acompañamiento, la investigación y la sanción, pero no solamente eso. Creo que fue muy importante el avance que tuvimos con ustedes en visibilizarla como un tipo de violencia, la violencia vicaria, pero ahora necesitamos hacer una revisión seria del tipo penal que nos lleve también
a tener protocolos de investigación, protocolos periciales y protocolos incluso policiales que pongan en el centro a las víctimas, que pongan en el centro a los niños y las niñas. Y en ese sentido, pues solamente reiterar que vamos a seguir en mesas de diálogo, dialogando y dialogando no solo con el Poder Judicial, con las fiscalías, sino y sobre todo con las víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria. La disposición del Gobierno de México, de la Secretaría de las Mujeres, está puesta en ese sentido. Y nada más decir una cosa, en los centros libres que se crearon en 2025, cuando nació la Secretaría de las Mujeres, hemos dado a julio de 2026 1 millón de atenciones integrales a mujeres, y hemos atendido alrededor de 500,000 mujeres. Creo que eso es importante. Somos una secretaría nueva, una secretaría que están haciendo, pero que están haciendo con fuerza y con compromiso, porque no estamos aquí en un cargo, sino sobre todo estamos en un encargo, trabajar por el bienestar de las mujeres. También en el sentido de los precedentes de la Suprema Corte, en general está planteado el parámetro de regularidad constitucional por parte de la Corte. Son precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales del país. Incluso las personas juzgadoras tienen la posibilidad de inaplicar normas que vayan en contra de las convenciones, en contra de todos los tratados internacionales. Yo por eso me gustaría cederle la palabra a la doctora Irma Leticia, que está allá en México, y nos va a platicar un poco del papel de las personas juzgadoras en este sentido, e incluso los protocolos que se están implementando por los órganos jurisdiccionales para garantizar el interior superior de la niñez. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto dar respuesta. Perdón, pero no se está escuchando. A ver si cambian el micrófono o se lo acercan, porque acá en la sala no se está escuchando. En respuesta a la pregunta del comisionado Frida Sanani, me permito señalar que los juzgadores federales resuelven juicios de amparo conforme a la ley, es cierto, pero también conforme a tratados internacionales, y recordemos que conforme a ellos, como se ha mencionado, se pueden aplicar la ley. Asimismo, se toma en cuenta la jurisprudencia y precedentes de Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, los juzgadores federales manejamos 4 protocolos para juzgar. 1, para juzgar casos de feminicidio. El segundo, para juzgar con perspectiva de género. Otro, para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Además, otro para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Además de todo esto, en el Poder Judicial de la Federación hemos visibilizado siempre la vulnerabilidad en que se ubican mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, se está trabajando para implementar este año la primera sala especializada para las infancias. Estas salas implican modificaciones físicas y estructurales para adaptar espacios, implementando un modelo específico que abarque el enfoque y capacitación de las personas operadoras de justicia para garantizar un entorno adecuado para la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales. Recordemos que el modelo de participación de niñas, niños y adolescentes en procesos judiciales parte de que la participación de ellos, víctimas o testigos de delito, no depende únicamente de la metodología de intervención que se plantea, sino también de las condiciones físicas en las que se desarrolla. El modelo de las salas adaptadas en que se trabaja articula una ruta de 4 espacios que acompañan a niños, niños y adolescentes desde su ingreso a las instalaciones del Poder Judicial Federal hasta la conclusión de la diligencia. Me permito mencionar que con la apertura de estas salas
Se apoyará a los niños, niñas y adolescentes, con lo cual todo esto implica una planeación de las condiciones de participación, la apertura de audiencia, la recepción de ellos, su preparación para una participación informada, la apertura de participación que comprende la narrativa libre, espacio prioritario en la que los niños, las niñas y los adolescentes podrán relatar los hechos sin interrupciones ni preguntas dirigidas. La narrativa aclaratoria orientada a precisar aspectos ya mencionados sin reabrir el relato. Además, el interrogatorio de las partes sujeto a filtros legal y psicológico. Finalmente, el cierre de la participación, la audiencia, la opinión técnica de la persona facilitadora y la comunicación de la decisión a la niña, al niño o adolescente en un lenguaje accesible, lo cual se considera de suma importancia a fin de que ellos entiendan a plenitud lo que se está resolviendo. Estos libros conforman una ruta protegida y progresiva que busca garantizar un testimonio válido sin exponer a los niños, las niñas y los adolescentes a una revictimización. Gracias. Respecto a la tipificación del delito, es verdad que el Estado mexicano no ha homologado, sin embargo podemos decir que en la Ciudad de México tenemos un delito autónomo que, como ya se había mencionado, entró en vigor en noviembre del 2024, lo cual también generó la creación de la agencia especializada en el delito de violencia vicaria, en la cual el delito toma en cuenta los antecedentes de violencia de las personas y las carpetas de investigación relacionadas. Cuando estos delitos están relacionados o tienen el caso o está vinculado con otros estados de la República Mexicana, también contamos con convenios de colaboración que permiten el trabajo conjunto con otros estados desde la tipificación de la Ciudad de México. Respecto a la pregunta precisa de la comisionada allá sobre la atención de las infancias, cabe resaltar que cuando se inicia una carpeta de investigación, una indagatoria, se hacen impresiones diagnósticas de riesgo de todas las víctimas que están relacionadas dentro de esta indagatoria y se hace una evaluación de impacto psicológico y médico. Es una atención integral. Y respecto a las infancias, tenemos que decir que siempre hay personal especializado para asistir a las infancias en el momento que estas están listas para declarar, pero antes de esto se hace todas las valoraciones de riesgo necesarios que necesitan las infancias. También tomamos nota de las atentas peticiones que las organizaciones civiles nos hacen ver. Mandaremos por escrito también las atenciones complementarias al respecto. Nos ocuparemos de dar seguimiento a sus mensajes, Gabriela, Elisa, Blanca, Magda, sobre violencia vicaria como medida autónoma, el desglose de las actuaciones de procuración de justicia que tengan un enfoque especial a la atención integral de las personas involucradas, especialmente de menores de edad. Asimismo, los enfoques especializados en violencia vicaria, así como toda la preocupación y la atención que tienen con la armonización legislativa. Bien, como ya lo han señalado, vamos a tratar de dar respuesta puntual a cada una de las solicitudes de información, cuál es el vínculo con el Congreso de la Unión, todos los datos respecto a carpetas de investigación, vinculación a proceso y sentencias, el tema vinculado a la tipificación de la conducta delictiva y bueno, y la construcción de todo el entramado institucional que se ha venido desarrollando desde la experiencia de campo algodonero con quien ustedes empezaron, donde este gobierno reconoció la responsabilidad del Estado en cuanto a las omisiones para no garantizar la integridad, las garantías y la protección de las víctimas y los problemas de acceso a la justicia. Pero la parte fundamental de su preocupación está en la resolución de la Corte. La Corte reconoció la utilización del sistema judicial como mecanismo para ejercer la violencia vicaria y tenemos por ello que armonizar el conjunto de la legislación en el país.
Muchísimas gracias. Vamos a solicitar que todas estas exposiciones y la información adicional nos la manden por escrito porque, por supuesto, enriquece la evaluación, el monitoreo que la Comisión hace sobre México, pero también nos ilustra sobre esta situación general, ¿no? Que también estamos viendo a nivel regional en muchos países. Tomamos nota de los pedidos, de poder hacer un pronunciamiento sobre el tema, de seguir desarrollando los estándares al respecto, de seguir visibilizando esta situación en relación con México y quedamos, por supuesto, siempre a disposición de las autoridades para cualquier oportunidad que vean de cooperación técnica en este tema. Muchas gracias y doy por cerrada la audiencia.